De apostasía a gloria, la pasión de San Jacobo Interciso, mártir de Persia. San Jacobo Interciso, también llamado Santiago el Interciso o Jacobo el Persa, fue un noble y militar cristiano de la corte sasánida que, tras apostatar por miedo, vivió una profunda conversión y abrazó un martirio atroz cortado en pedazos, convirtiéndose en uno de los grandes mártires de Oriente en el siglo V. Su drama interior, entre el favor del rey y la fidelidad a Cristo, lo ha convertido en un símbolo de la segunda oportunidad de la gracia y de la capacidad de Dios para transformar una caída vergonzosa en una santidad luminosa. El escenario, Persia en ebullición. Jacobo nació en la región de Betusaye, en el ámbito del imperio sasánida, una Persia refinada y orgullosa, heredera de antiguas tradiciones zoroástricas y escenario de tensiones geopolíticas constantes con el imperio romano de Oriente. Era una sociedad jerárquica, gobernada por una aristocracia guerrera y por un rey que se concebía a sí mismo como garante del orden cósmico, en estrecha alianza con el clero mazdeo y los magos, guardianes del culto al fuego sagrado. Los cristianos, numerosos en regiones como Betusaye y Bet-Lapat, vivían en una situación ambigua, tolerados en ocasiones como minoría útil y leal, y en otros momentos perseguidos como posible quinta columna del emperador romano cristiano. En tiempos de Yazdegerd I, Yezdegerd, el péndulo osciló dramáticamente, tras periodos de relativa tolerancia, estallaron persecuciones violentas alimentadas por recelos políticos, excesos de algunos líderes cristianos y la presión del clero zoroástrico, creando un clima en el que confesar a Cristo podía costar el cargo, la fortuna y la vida. En este escenario, la corte era un lugar de lujo y de intrigas, donde un gesto de apoyo o de rechazo a los dioses del rey tenía consecuencias inmediatas. Las élites vivían entre banquetes, campañas militares y alianzas matrimoniales, mientras en las fronteras se tensaba la cuerda con Constantinopla y se preparaban guerras como la que estallaría poco después del martirio de Jacobo, cuando la sangre de los cristianos persas se mezcló con la lógica implacable de la política imperial. Raíces y juventud. Las fuentes no transmiten una genealogía minuciosa de Jacobo, pero coinciden en que procedía de una familia persa de cierto rango, capaz de darle acceso al servicio militar y a la corte, lo que era privilegio de linajes con medios y reputación. En este ambiente, Jacobo creció entre dos mundos, el de la nobleza militar persa, con su orgullo nacional y su disciplina marcial, y el de las comunidades cristianas orientales, donde la fe se nutría de la liturgia siríaca, de la memoria de antiguos mártires y de una catequesis heredada de misioneros y obispos que habían sabido inculturar el evangelio en tierras del Irán antiguo. Su educación debió incluir el aprendizaje de las armas, el manejo del caballo, el protocolo cortesano y, probablemente, la escritura y lectura en persa y en siríaco, lenguas habituales en la administración y en las comunidades cristianas de la región. Desde joven, Jacobo se destacó por su talento y su lealtad al rey, cualidades que le valieron la amistad o el favor de Yazdegerd I, hasta el punto de convertirse en gran favorito del monarca, con acceso directo a sus decisiones y a sus campañas. En el plano espiritual, la tradición lo presenta como cristiano bautizado, formado en la fe, pero también profundamente marcado por la cultura de honor de la nobleza persa, donde la fidelidad al rey se vivía casi como un deber sagrado. Esa doble lealtad, a Cristo y al soberano, fue al principio compatible, mientras el rey no toleraba a los cristianos, pero sembró en su interior una tensión latente que estallaría cuando el poder político exigiera una obediencia incompatible con el Evangelio. El punto de inflexión, la caída y la herida en la conciencia. Cuando Yazdegerd I inició una persecución contra los cristianos, presionado por intereses religiosos y políticos, el círculo más cercano del rey se vio sometido a pruebas extremas. Los cortesanos cristianos tuvieron que elegir, mantenerse fieles a Cristo con riesgo de la vida y del cargo, o acomodarse a las demandas del soberano, participando en ritos idolátricos o renunciando públicamente a la fe para conservar privilegios y seguridad. Jacobo, que gozaba de un favor especial, optó por la vía de la debilidad, renunció públicamente a su fe cristiana para no perder la amistad del rey y los honores de la corte. No se trató de una pequeña concesión oculta, sino de una apostasía visible, que escandalizó a los cristianos y causó profundo dolor en su propia familia, permanecida fiel a Cristo mientras lo veía transitar hacia la comodidad y el miedo. La tradición enfatiza el papel de su esposa y de su madre,
quienes, al enterarse de la apostasía, le escribieron o le hicieron llegar un mensaje severo y amoroso a la vez. Preferían no volver a verlo antes que vivir con la vergüenza de un esposo e hijo que había negado a Cristo por miedo al poder. Este reproche, nacido de la fe, fue para Jacobo una especie de espada que le abrió la conciencia. Bajo el brillo de la corte, comenzó a sentirse interiormente partido, exteriormente honrado, pero interiormente mutilado por su traición. En la soledad del palacio, el recuerdo del Evangelio, de los mártires y de su propia promesa bautismal se mezcló con el eco de las palabras de su familia, desencadenando una crisis espiritual prolongada. Más que un momento mágico, la conversión de Jacobo fue una lenta combustión interior, vergüenza de sí mismo, miedo al castigo de Dios, pero sobre todo dolor por haber traicionado a Cristo y a la Iglesia, hasta que la culpa se transformó en deseo ardiente de reparación, incluso a costa de la propia vida. La ascesis y la obra, de cortesano dividido a penitente decidido. Tras la muerte de Yazdejer I, accedió al trono Bahram V, heredero de un clima hostil hacia los cristianos y deseoso de mantener la cohesión religiosa del reino. Cuando el nuevo rey se interesó por Jacobo, probablemente informado de su anterior apostasía y de su valor militar, le ofrecía la posibilidad de seguir brillando en la corte, siempre que la fidelidad al monarca prevaleciera sobre cualquier otra lealtad. Para entonces, Jacobo ya no era el mismo hombre que había cedido por miedo. La carta y el testimonio de su familia, junto con el recuerdo de tantos cristianos que afrontaban torturas antes que renegar, lo habían transformado en un penitente interior, dispuesto a pagar con su propia sangre la deuda de su infidelidad. Cuando fue llamado ante Bahram V y se le pidió que aclarara su posición, Jacobo no disimuló ya su fe ni su arrepentimiento. Confesó abiertamente que era cristiano, que su anterior renuncia había sido cobardía y pecado, y que ahora estaba decidido a pertenecer a Cristo, aunque ello implicara perder todos los honores que la corte le había otorgado. Su ascesis no consistió en fundar monasterios o escribir tratados, sino en vivir, en medio del aparato del poder persa, la radicalidad de la penitencia y de la confesión de la fe. En el entorno cortesano, su cambio de actitud debió provocar desconcierto. El hombre que había sabido adaptarse ahora parecía despreciar las ventajas políticas y militares, como si el único ascenso que le importara fuese el que se alcanza al lado de Cristo crucificado. En ese proceso, Jacobo ejerció un apostolado silencioso pero real. Su decisión de enfrentarse al rey por amor a Cristo se convirtió en un signo para otros cristianos de la corte, tentados de ceder o de mantenerse en una gris ambigüedad. El que había caído les mostraba que no solo era posible levantarse, sino hacerlo de manera tan radical que el pasado quedara redimido por la firmeza del presente. Los milagros y la vida mística, la gracia en la herida. Las fuentes no describen una vida mística con visiones abundantes antes del martirio, pero sí dejan entrever un clima espiritual intenso en la preparación de Jacobo para la prueba. Su arrepentimiento prolongado, alimentado por la oración y por la meditación de las Escrituras, se convirtió en un camino de purificación interior en el que se percibe la acción de la gracia que no abandona al pecador, sino que lo persigue con misericordia hasta reorientar completamente su vida. Se conservan himnos y textos litúrgicos orientales que presentan a Jacobo como un nuevo Manasés o un nuevo Pedro, figuras bíblicas que, tras una infidelidad grave, volvieron a Dios con lágrimas y se convirtieron en columnas de la fe. Este paralelismo indica que la Iglesia reconoció en su alma un dinamismo místico de compunción, lágrimas que no son solo sentimiento humano, sino don divino que reblandece el corazón endurecido y lo hace capaz de un amor más grande que antes de la caída. En el momento del martirio, las crónicas lo muestran conservando paz, lúcida conciencia de lo que iba a ocurrir y una esperanza viva en la resurrección del cuerpo. Esa serenidad sobrenatural ante una tortura prolongada y refinada fue considerada por los cristianos como un signo claro de asistencia divina, una gracia de fortaleza que lo sostuvo más allá de las fuerzas meramente humanas. Después de su muerte, se difundieron relatos de gracias y milagros obtenidos por su intercesión, especialmente en relación con enfermedades físicas y sufrimientos prolongados, como si su cuerpo, una vez destrozado por la violencia, se hubiera convertido en instrumento de sanación para otros cuerpos heridos.
En tradiciones posteriores se le atribuyó particular patronazgo sobre problemas de oído y sordera, reforzando la idea de que el mártir abre a los fieles a escuchar de nuevo la voz de Dios allí donde antes había cerrazón o insensibilidad. La pasión final, el martirio cortado en pedazos. Barán V, al escuchar la confesión de Jacobo, se sintió traicionado y humillado. Ante sus ojos, el cortesano favorecido estaba despreciando no solo los dones del rey, sino también los dioses del imperio. En la lógica política y religiosa de la época, esto exigía un castigo ejemplar, capaz de disuadir a otros cristianos de imitar esta rebeldía y de afirmar la autoridad del soberano sobre toda forma de lealtad religiosa. El rey y su consejo decretaron una pena especialmente cruel, de la que deriva el sobrenombre interciso, que en latín significa cortado en pedazos. No se trataba de una simple decapitación, sino de una ejecución progresiva. Se irían cortando, uno a uno, los miembros del cuerpo del mártir, empezando por los dedos, luego manos, brazos, pies, piernas, y así sucesivamente, prolongando el tormento mientras él conservara la vida. Cuando fue conducido al suplicio, Jacobo ya había asumido interiormente que esta muerte sería su camino de regreso a la fidelidad plena. Ante los verdugos, lejos de suplicar clemencia, los animó a comenzar el trabajo, no por desprecio de su cuerpo, sino porque veía en cada corte una especie de pago por el pecado de su anterior apostasía, un sacrificio que lo configuraba con Cristo y lo purificaba profundamente. La narración tradicional describe cómo, mientras le cortaban los dedos, Jacobo rezaba salmos y proclamaba su fe en la resurrección de la carne, contemplando sus propios miembros en el suelo como semillas que un día serían reconstituidas y glorificadas. A medida que avanzaba el suplicio, su serenidad desconcertaba a los presentes. La crueldad de la ejecución, pensada para quebrarlo, solo hacía más visible una fortaleza interior que los cristianos interpretaron como intervención directa del Espíritu Santo. Finalmente, cuando ya solo quedaban su tronco y su cabeza unidos, y las autoridades percibieron que ni la mutilación había logrado arrancarle una palabra de renuncia, ordenaron la decapitación para poner fin a una escena que comenzaba a volverse humillante para los perseguidores. Con la cabeza cortada, su cuerpo, disperso en miembros, se convirtió en un signo tangible de la palabra evangélica: quien pierda su vida por Cristo la encontrará. Y quien haya sido quebrado por el pecado puede ser recompuesto por la gracia hasta convertirse en testimonio luminoso. Los cristianos solicitaron sus restos, aunque las autoridades se resistieron, temiendo que se convirtieran en foco de culto y de resistencia. Algunas tradiciones narran que, a pesar de las trabas, los fieles lograron recuperar partes de su cuerpo, que se dispersaron como reliquias preciosas, llevando consigo el recuerdo de aquella pasión extrema y alimentando la devoción en diferentes regiones. Legado, culto y canonización. La noticia del martirio de Jacobo Interciso cruzó pronto las fronteras de Persia y llegó al mundo romano, donde la Iglesia contemplaba con profunda tensión y dolor la suerte de sus hermanos bajo dominio sasánida. Su historia contribuyó a sensibilizar aún más al imperio sobre la dureza de las persecuciones en Oriente, y se ha señalado que el clima creado por estas atrocidades fue uno de los factores que prepararon el terreno para la guerra romano-sasánida de 421 a 422. En las iglesias de tradición siríaca y persa, Jacobo fue venerado desde muy pronto como Mor Jacob M. Paso Sájada, es decir, Santiago el Cortado, mártir, con himnos y oficios propios que subrayaban su doble dimensión de pecador arrepentido y héroe de la fe. La liturgia oriental lo presenta como intercesor poderoso para quienes han caído gravemente y buscan la fuerza para levantarse, haciendo de su biografía un mensaje permanente de esperanza para las conciencias heridas. La devoción a Jacobo Interciso se difundió también en Occidente, su nombre aparece en martirologios latinos, y su memoria se celebra tradicionalmente el 27 de noviembre, fecha de su martirio. Reliquias atribuidas al santo llegaron a diversos lugares, entre ellos la Catedral de Braga, en Portugal, donde se conserva un importante relicario vinculado a su culto, así como iglesias y capillas dedicadas al mutilado en diferentes regiones de Europa y Oriente cristiano. En la India, ciertas iglesias de tradición siríaca señalan la presencia de reliquias suyas, como un fragmento óseo custodiado en un relicario de oro, testimonio de la amplitud geográfica de su veneración y del modo en que el martirio acontecido en Persia se convirtió en patrimonio de la Iglesia universal.
La Iglesia Católica, la Ortodoxa y diversas iglesias orientales lo reconocen como mártir y santo, integrándolo en sus calendarios litúrgicos y presentándolo como ejemplo de valentía, de penitencia sincera y de confianza absoluta en la misericordia de Dios. Así, la vida de San Jacobo Interciso puede leerse como una gran parábola de la gracia, un hombre de corte, atrapado entre el miedo y la ambición, que cede y cae, pero que, herido por el amor de su familia y por la luz del Evangelio, se deja rehacer por Dios hasta el extremo de aceptar que su propio cuerpo sea cortado en pedazos para sellar, con cada miembro, su regreso definitivo a Cristo. Su memoria permanece como llamada a no desesperar jamás tras una traición y a creer que incluso la herida más vergonzosa puede convertirse, en manos de Dios, en fuente de santidad y de consuelo para toda la Iglesia.